En la historia del mundo, en la historia de la humanidad, ha habido avivamientos espirituales. Cada cierto tiempo en diferentes lugares de la tierra, el Señor inicia un avivamiento. Es como una chispa espiritual que el Señor enciende en una alma. Empieza siempre con una persona. Una chispa espiritual que Dios enciende en un corazón dispuesto. Y como está Dios en el asunto, esa chispa se expande y se extiende a multitudes, alcanza familias, comunidades, ciudades y naciones. E inició como una inquietud en el corazón de un solo individuo. Eso es todo lo que Dios necesita. Su poder es tan grande que Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto. Una persona dispuesta. Hoy vamos a hablar entregado a Dios. Estamos hablando, recuerde, de los reyes de Israel. Hoy vamos a hablar de un rey que hizo precisamente eso. Se entregó completo y el Señor, un corazón dispuesto, un corazón humillado, el Señor no lo desprecia, lo usa. Vamos a ir al Salmo 119 y vamos a leer en el versículo 2 para dar inicio. Salmos 119 y versículo 2. Amén, cuando lo tengan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿A quién le buscan? A Dios, correcto. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Le decía de un avivamiento, pero el concepto de avivamiento se ha torcido en los últimos tiempos. Algunas personas piensan que avivamiento es hacer un escándalo en el santuario y que todo el mundo salga corriendo y gritando y se tiran al suelo. Y no critico, pero un avivamiento es más que eso. Trasciende las emociones humanas y entra al espíritu de cada ser humano. El avivamiento, el verdadero avivamiento, es un despertar espiritual. Un despertar espiritual que sucede en un lugar específico. La conciencia de Dios se despierta en la persona. Se despierta la conciencia de Dios para apartarse de todo lo que nos aleja de Dios. Eso es un avivamiento. Cuando el pueblo empieza a ver el pecado como nocivo, como peligroso, porque me aleja de Dios. Y quiero tener comunión con Dios, que todo lo que me aleje de Él, lo voy a rechazar. Eso es un avivamiento. Probablemente no haya escándalo, no haya grito, no haya música, no haya emociones a flor de piel. Pero hay una conciencia de que estás delante de un Dios santo y que quieres estar allí, que no te quieres separar de Dios y que cuanto más cerca estés de Él, mejor, más lo vas a disfrutar. Eso es un avivamiento. Cuando la gente se acerca a Dios, suceden los avivamientos. No es automático. No hay que seguir un ritual. No hay 4 pasos para un avivamiento eficaz. Suena a título de libro, ¿no? 4 pasos para un avivamiento efectivo. No es cuestión de pasos, no es algo mecánico, no es algo aprendido o ritualista, es la sinceridad del corazón. Eso es todo. No hay nada establecido en cuanto a la sinceridad del corazón. Es el resultado, un avivamiento es el resultado de la entrega genuina a Dios. Repito, hay avivamientos que han encendido, han inflamado naciones enteras, continentes enteros. Pero hay avivamientos que son más pequeños. Suceden a nivel de familia o a nivel de congregación local, una congregación relativamente pequeña como la nuestra. Avivamientos que suceden localmente y de eso suceden muchos más de lo que usted se puede imaginar. Hay familias en este momento, en medio nuestro, hay familias que están en un avivamiento espiritual en su hogar. Que poco a poco están viendo a los demás miembros de su familia venir a Cristo, reconocer la presencia del Señor, desearlo y desearlo genuinamente.
Eso es un avivamiento. Una iglesia que desea más. Eso es un avivamiento. Suceden avivamientos en los niños también. Cuando yo era un niño, en la escuela dominical, no me lo vayan a tomar a mal, pero a uno le enseñaban solo cantitos. Cantitos de, gracias hermano, sobre Sansón, sobre Jonás, cuestiones infantiles. Lo trataban a uno, pues, claro, como niño, pero subestiman la capacidad de asimilar, la capacidad de entender, de absorber conocimiento de un infante, que no es pequeño, hermano. Un niño absorbe más conocimiento que nosotros. Usted y yo ya el cerebro está demasiado, sí, ya está ocupado mucho de su capacidad, de sus bytes, ya está lleno. Pero los niños no. Entonces a uno le enseñaban cantitos, le enseñaban a aprenderse un versículo y sobre eso giraba toda la historia y le ponían en un franelógrafo, ¿se acuerda? Cortaban, la maestra de escuela dominical recortaba figuritas, las pegaba con la estática, se quedaban pegadas y uno se aprendía la historia. Que Sansón era un hombre fuerte, que mató a un león, que Jonás estuvo en el vientre del pez, que David mató a Goliat, gracias. Lo básico. Pero fíjense que en los niños está sucediendo un avivamiento. A usted se le pasa desapercibido. Peor si ya no tiene niños. Pero nosotros empezamos a ver con mi esposa, específicamente esta información la obtengo de Marisela, de primera mano. Cuando ella empezó con la iglesia infantil, en nuestra anterior iglesia, Pacto Eterno, perdone que lo mencione tanto, pero todavía están en el corazón. Marisela se dio cuenta de algo, me dice, con estos niños pasa algo curioso. Y le digo, ¿qué pasa? Ellos ya no quieren cantos. Los niños entraban al salón de clase y le decían, hermana, oiga esto, ¿qué vamos a aprender hoy? O sea, no entreténgame con un canto, no entreténgame con una historia de niño, no, ¿qué vamos a aprender hoy? Y Marisela se sintió retada y empezó a hacer clases porque buscó literatura, hermanos, y no hay literatura para niños, no hay clases para niños, no hay enseñanzas para niños que nutran, que reten el intelecto del niño, no hay. Y lo que hay es mínimo. Entonces Marisela empezó a hacer sus propias enseñanzas, sus propias clases. Y les dejaba claros puntos tan importantes, tan doctrinalmente importantes, que hasta nosotros los adultos nos cuesta entenderlos. Pero los niños, los asimilaban tan bien. Y ahora sucede lo mismo aquí, los miércoles. Si usted no ha venido un miércoles, no le voy a decir que levante la mano el que nunca ha venido, porque se va a sentir mal. Pero si usted no ha venido un miércoles, esos niños vienen con la misma iniciativa que hace 10 años atrás los otros niños de la generación anterior. Hermana, ¿qué vamos a aprender hoy? Deme una pista. Cuando ellos vienen, ellos tienen que venir aquí adentro primero, cantamos, oramos y después salen. Pero ellos cuando van entrando, ellos quieren saber qué van a aprender hoy. ¿Cuál es la enseñanza del día? Y le piden, deme una pista aunque sea. Hermano, eso es un avivamiento. En 3 años que tengo con ustedes, nunca nadie me ha recibido diciéndome, hermano, ¿cuál es el tema del mensaje de hoy? Todavía no ha pasado. Y yo sé que ahora no lo va a hacer porque le va a dar pena, ya le dije. O sea que nunca va a pasar. Pero si pudiéramos ser como niños, hermano. ¿Qué dice la Escritura? Desead como niños, ¿sí? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Un avivamiento trae deseo de crecimiento. Un avivamiento no es dar 3 brincos el día del culto y luego salir a tu casa y seguir siendo la misma persona inconstante, la misma persona amargada. No, desead la leche espiritual no adulterada. ¿A que no sabe de qué está hablando? De la palabra de Dios. Así que aquí en medio de nosotros está pasando un avivamiento en los niños, porque hay maestros dedicados. ¿Sabe qué me dice Marisela también? Mire que esto no estaba en el programa. Me dice, hay un grupo de hermanos ahí tan comprometidos que yo nunca había visto gente tan comprometida como ellos, con los niños. Y eso obviamente se gestó hace mucho tiempo.
Eso ya estaba aquí en el corazón de Renovación. Lo que se está haciendo es descubriendo eso y explotándolo al máximo. Eso es un avivamiento. Ezequías, rey de Judá, reino del sur, subió al trono. Y cuando Ezequías subió al trono, encontró una nación en bancarrota espiritual. Ezequías encontró una nación espiritualmente destruida. Repito, una nación en bancarrota espiritual. ¿Por qué razón? Porque su papá, Acaz, el papá de Ezequías, él fue un hombre idólatra. Él estuvo en contra de Dios. El templo lo cerró y ya no lo abrió al público. La lámpara de Dios, que debía arder 24/7, debería estar encendida 24/7, apagó la lámpara. Dios dijo, esta lámpara va a estar encendida por siempre. Había un turno de sacerdotes que se encargaban de suplir de aceite a la lámpara para que tuviera combustible. Esa lámpara no debía apagarse ni una. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios ardiendo en medio de su pueblo. Y la presencia de Dios nunca se va de su pueblo. Pero el rey Acaz apagó la lámpara porque a él no le interesaba la presencia de Dios en su nación. Y cuando Acaz muere y viene a reinar su hijo Ezequías, Ezequías vino con una mente diferente. Mire qué precioso es, hermano, sembrar semillas en un corazón que usted no sabe cuándo van a germinar. Aunque las semillas en el corazón de Ezequías no fueron sembradas por su padre Acaz, había en él algo, un deseo de que las cosas se hicieran diferentes. Hermano Rigo, ¿ya salió hermano Rigo? ¿O aquí está todavía? ¿Qué se hizo? Fue al baño. Bueno, se la perdió, ahí le cuentan. Él dijo, en mi familia no hay cantantes. Él dijo, en mi familia no hay cantantes, es decir, no hay ministros. Pero él siente un fuego, él no quiere hacer las cosas como se han hecho anteriormente en su casa. Dios puso en él un fuego que no lo deja estar a gusto. O sea, en mi casa no hay adoradores, pero yo quiero romper eso. Yo quiero ser un adorador. Y me puso a pensar, hermano Rigo. Me di cuenta que en mi familia tampoco hay predicadores ni ministros. En mi casa, aparte de mí y algunos de mis hermanos que dicen que son cristianos, pero nadie se ha interesado en el ministerio. Pero cuando yo conocí a Cristo, el Señor inmediatamente puso un fuego, encendió un fuego en mi corazón. Y gracias a Dios hoy no se ha apagado 25 años, 26 años después, aún no se ha apagado. Y no quiero que se apague, quiero que la llama se avive cada día más. Y yo sé que ese fuego va a estar en mi generación, en las generaciones que vengan después. Yo quiero ver ese fuego nacer en mis hijos y en mis nietos después de mí. Y yo dije, tengo mucho en común con el hermano Rigo. Tampoco puedo yo rastrear un linaje de ministros hacia atrás, pero conmigo se va a romper el asunto. Después de mí van a venir más ministros de mi linaje. Tienen que venir porque Dios es bueno. Y Ezequías dijo, no puede ser. Él anhelaba servir a Dios. Y se consagró y empezó a influir. Su liderazgo fue influyente y luego subió al trono. Y una vez en el trono, él tenía la plataforma perfecta para iniciar un avivamiento a todo lo largo y ancho de Israel. Y realmente lo hizo. Evidentemente lo hizo. El avivamiento más grande de la historia de Israel en el antiguo tiempo vino de la mano de Ezequías. Él fue el instrumento. El Espíritu Santo quiere, hermano, hoy llevar avivamiento, traer avivamiento a nuestra iglesia, a nuestra familia. El Señor quiere avivar su matrimonio. Y avivar, no solo sexualmente, no, yo sé que usted está pensando en eso. También va a venir, no se preocupe. Pero el Señor quiere avivar su matrimonio para que haya mayor comunión, mayor entendimiento, apoyo espiritual del uno al otro. En un buen matrimonio, el esposo hace mejor creyente a su esposa. La esposa hace mejor creyente a su esposo. Los dos se apoyan mutuamente, crecen espiritualmente.
El Espíritu Santo quiere avivarnos a nosotros, quiere que nos consagremos a Dios, quiere que seamos agentes de avivamiento. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Miremos cómo hizo Ezequías. Segunda Crónicas 29, del 1 al 5. Segunda de Crónicas 29, leamos del 1 al 5. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, era un muchachito, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Qué hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Acaz, su padre. No, su padre no hizo cosas buenas, no hizo nada recto. Su padre hizo lo opuesto. Entonces, Ezequías no se enfocó en su papá, se fue más atrás en su línea generacional y encontró que hubo uno en su linaje que fue recto con Dios, y ese fue David. Así que Ezequías decidió: yo no voy a ser ni como mi papá, ni como mi abuelo, ni como mi bisabuelo, yo quiero ser como mi antepasado David. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No porque fuera literalmente su padre, sino fue su antepasado. En el primer año, oiga, él no esperó que pasara tiempo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, no tenía ni un mes de ser rey, y él empezó a hacer cambios. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso a usted? Había urgencia en él. Ya el país estuvo perdido mucho tiempo. Hay que empezar a hacer cambios. La bancarrota espiritual ya duró mucho. Ahora hay que empezar a traer el avivamiento espiritual. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que hizo fue enfocarse en el templo, símbolo de la presencia de Dios en Israel. E hizo venir, oiga esto, a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Para quiénes es la responsabilidad de iniciar un cambio? Él hizo llamar a levitas y sacerdotes, sacerdotes y levitas. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué representaban los sacerdotes y los levitas? Los líderes. Eran el liderazgo espiritual de la nación. Y el liderazgo espiritual estaba igual en bancarrota. Cuando los líderes, hermanos, son secos, están secos, ¿qué se puede esperar del pueblo que lideran? Va para los que tenemos liderazgos. Va para los que tenemos liderazgos en la iglesia o anhelamos liderazgos en la iglesia. Si usted es un líder seco, ¿cómo cree que van a ser las personas que lideran? Más secos que usted. Más. Si usted es un padre, una madre espiritualmente seco, ¿qué cree que sus hijos qué cree que va a pasar con sus hijos? Oh no, sus hijos van a estar en fuego. ¿Cómo? ¿Dios puede hacer milagros? Sí, Dios puede hacer milagros, pero Dios trata en la medida de lo posible de evitar los milagros. Los milagros no suceden como una norma, por eso son milagros. Son excepciones a la regla general. Y aunque las excepciones son impresionantes, la regla general tiene peso. Por regla general, el Señor obra de manera natural en el mundo como Él dejó establecido. Por excepción, Él mismo dobla, rompe, quiebra las leyes naturales y obra un milagro. Pero eso queda a su soberana voluntad.
Entonces yo no puedo vivir mi vida como un líder seco en mi casa, un esposo seco, un padre seco, un líder en la iglesia seco, un pastor seco y pensar, no, Dios va a hacer milagrosamente que la iglesia se ponga en fuego por el Señor. Mi esposa va a ser una mujer abnegada, mis hijos van a ser obedientes. Yo estoy seco, a mí no me importa, pero Dios va a hacer un milagro en mi familia. No va a suceder así. Si usted está imposibilitado de ejercer la función que le corresponde, Dios puede obrar un milagro. Pero si usted no tiene imposibilidad, si usted solamente es rebelde, si yo solamente soy rebelde, yo quiero ser un pastor seco, no estudio, no me preparo, no abro la Biblia, no oro, no dependo de Dios, Dios no va a honrar eso. Dios nunca ha honrado la negligencia, Dios nunca ha honrado la pereza, Dios nunca ha honrado a los inconstantes. Si mi coeficiente intelectual no da para más, si mi intelecto no da para más y yo busco y trato y aún así no obtengo el mensaje que quiero, aún así no puedo sacar nada de la Biblia, pero lo intento con todo mi corazón, Dios me puede ayudar con un milagro. Él puede hacer que mis palabras, aunque secas, cobren fuego en el corazón del que las escucha. Pero esa es la excepción. No piense que Dios va a hacer eso con todos. La mayoría de ministros tenemos el tiempo, Dios nos da la capacidad, nos da el don, y si no lo usamos, Él no nos va a respaldar con un milagro. Él, Ezequías, restauró las puertas del templo. Mire, él había crecido viendo la perversidad de su padre. Él nació, se volvió adolescente, se volvió joven y vio a su papá hacer las cosas mal espiritualmente. Y al subir al trono de Judá, él no quiso vivir en ese estilo. El reino había enfrentado problemas por sus enemigos. Como no tenían defensa, ¿se acuerda lo que pasó con Josafat? Cuando vino la guerra y él dijo, Señor, en nosotros no hay fuerza contra un ejército tan grande. No sabemos qué hacer. Vino Dios y ¿qué le dijo? A mí no me importa. Ahí ve tú cómo sales. No, la guerra no es de ustedes, le dijo, la batalla no es de ustedes, es mía. Yo voy a pelear y ustedes van a estar tranquilos. Ustedes salgan, preséntense delante del enemigo, pero no van a tener que levantar ni una espada, porque de Jehová es la guerra, Él dará la victoria. Ah, hermano, y así sucedió. Pues ahora, en este tiempo, en el tiempo del rey Acaz, Dios no hizo nada. Dios no detuvo la mano de los enemigos contra Israel. Ellos estaban siendo atacados y estaban siendo afectados por la guerra. Y todo iba de mal en peor, problema tras problema con los enemigos. Ezequías sabía que la única manera de obtener la victoria era con Dios. ¿Sabemos nosotros eso? He conocido personas, no aquí, no allá tampoco, pero he conocido personas, hermano, que están batallando contra la misma situación todo el tiempo y nunca reconocen que necesitan de Dios. ¿Viera qué doloroso es? Uno quisiera abrirle la cabeza, meterse en su cerebro y hacerlo cambiar de opinión, pero no se puede. ¿Cómo quieres que las cosas salgan diferentes si estás dejando a Dios afuera? ¿Cómo quiero tener un resultado distinto sin Dios? Es como aquel que hace planes a futuro, pero el único que conoce el futuro, a él lo deja afuera. ¿Cómo quiero yo planear para 10 años, 15 años, 20 años, si ni siquiera sé si voy a estar vivo mañana? Entonces mejor confío en Dios. Él va a estar no solo 15 años, 20, Él va a estar 1.000.000 de años en el futuro. Él va a seguir reinando igual. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no ampararme en Él? ¿Por qué no apoyarme en Él? El reino estaba en problemas. Así que Ezequías no tenía tiempo que perder. En el primer mes, él empezó a hacer cambios. Los cambios empezaron con los líderes. ¿Usted quiere ser líder? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Santifíquese. ¿Usted quiere ser líder? ¿O ya es líder en su casa? ¡Qué bueno! Santifíquese. A todos los hombres que estamos aquí, no tenemos opción. Usted nació para ser un líder. Dios le otorgó el liderazgo al hombre desde el principio. Usted no tiene opción. Ahora, santifíquese para que Dios hable a través de usted,
para que Dios respalde sus decisiones, para que Dios le muestre la decisión correcta, el camino correcto. De lo contrario, vamos a tener la triste experiencia de ver caer nuestra familia delante de nuestros propios ojos y no vamos a poder hacer nada. Vamos a ver a nuestros hijos perderse delante de nuestros ojos y no podremos hacer nada porque ni siquiera vamos a poder ir a Dios porque lo dejamos y no nos vamos a sentir bien. Dios no es resentido, Él no guarda rencor. Pero usted no va a tener la valentía moral para ir y pedirle si usted lo ha puesto a Él ahora en el olvido. Se lo digo por experiencia. Seamos pastores, predicadores, maestros de escuela dominical, cualquier ministerio, debemos consagrarnos plenamente a Dios. Cuando lo busquemos y le sirvamos de todo corazón y exhortemos a los demás a hacer lo mismo, Dios va a traer avivamiento a su familia y a nuestra congregación. Y si Él quiere, a la ciudad, al país, depende de nosotros. Seguimos leyendo. Segunda Crónicas 29:6. Porque nuestros padres, dice, les está diciendo Ezequías a los sacerdotes y levitas, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Todo lo que Dios había dicho que se hiciera para asegurar su presencia en medio de ellos, ellos habían dejado de hacerlo. Y Ezequías lo sabía. Él estaba viendo todo aquello y tomando nota de lo que le faltaba al reino. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado, hermano, mire qué cambio de lenguaje. Este es el punto de quiebra de la vida de un hombre. Este es el punto de quiebra en la vida de un individuo, una mujer, un hombre que conoce a Dios. Yo he determinado. Estoy determinado a hacerlo, cueste lo que me cueste, sacrifique lo que tenga que sacrificar. Estoy determinado. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, recuerde que le está hablando a sacerdotes y levitas. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. La infidelidad a la casa de Dios es señal del estado del corazón de la persona. ¿Usted cree que no venir a la iglesia es bien sencillo, no? Hoy no tengo ganas. Estornudé hoy en la tarde, no voy a ir. Sentí un escalofrío hoy en la tarde, entonces quizás me voy a enfermar, no voy a ir a la iglesia. No, es que no me siento bien. No tengo ánimo. Decía a los hermanos que vinieron a la conferencia de varones que tuvimos recientemente aquí, el pastor que nos ministró dijo, hay días que yo no tengo ganas de ir a la iglesia, dijo, pero me acuerdo que soy pastor y se me pasa. Usted dirá, pero yo no tengo ningún ministerio. Voy, no importa. Usted es representante de Dios. Y aunque usted no lo sepa, hay personas que están observándolo a usted. En su casa o afuera, en su trabajo, hay personas observándolo a usted, observando su conducta. Y su conducta tiene que ser lo más parecido a la conducta de Cristo que sea posible. La infidelidad, repito, a la casa de Dios es señal del estado del corazón. ¿Usted piensa que a nosotros nos interesa que usted venga a la iglesia por sus ofrendas y diezmos? ¿No lo piensa? Bueno, gracias a Dios. A nosotros nos interesa el estado de su corazón. Cuando usted no viene a la iglesia, ¿sabe qué pensamos nosotros? El hermano fulano no vino, ¿y si está enfermo?
¿Y si está pasando problemas? ¿Y si en su casa hay dificultades? ¿Habrá problemas en su trabajo? Mire, hermano, la mente del ministro no deja de pensar todas las posibilidades. Lo último que uno piensa, estornudó y no quiso venir. Eso uno ni se lo imagina. Porque yo creo que el amor de Dios, el amor por Dios en usted es demasiado grande como para que algo pequeño lo aleje. Hermano, yo he ido enfermo a la iglesia y salgo sano. Sí, a menos que esté en un hospital. Claro. Pero usted está en su casa, véngase enfermo, hombre, va a contagiar a otro. No, hombre, lo que va a hacer es sanar a otro. Véngase. ¿Por qué razón? Porque cuando usted empieza a dejar la congregación, usted empieza a mostrar que no tiene necesidad de Dios. Su carne empieza a ganar la batalla. Mira, no fui, ya tengo un mes de no ir y no estoy bien. No he perdido el trabajo. Estoy bien, no me he enfermado. Cuando los cristianos desechan a Dios, permiten que otras cosas tomen su lugar. Usted y yo estamos hechos así, hermano. Es nuestra naturaleza. Mire, usted va a encontrar significado en algo. Tiene que encontrar significado en algo. A riesgo de ganarme su antipatía, tengo que decirle esto. Para algunos de nosotros, para algunos de ustedes, su trabajo es lo que le da sentido a su vida. Sin trabajar, usted se siente nadie. Usted siente que no vale si no produce. Para algunos de ustedes, su relación sentimental le da sentido a su vida. Eso sucede más que todo en la adolescencia, pero hay viejos que nos pasa eso también. Está tan enamorado, tan enamorada que esa persona es el motivo, la razón de su existencia. Otros son un poco más modernos, pero cuando no pasamos tiempo con Dios o en la casa de Dios, su celo por Dios se desvanece y empieza a dejar de reunirse para adorarlo, ya no le importa. Algunos saben de memoria Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida del Señor. Se está acercando. Y usted y yo no nos congregamos. Resultado, el celo por Dios desaparece. Ya no tenemos cuidado de las cosas de Dios. Ya no nos importan las cosas espirituales. Así estaba Judá. No usted, no lo digo por usted. Así estaba Judá. El templo cerrado, la gente no se congregaba, la gente no asistía. ¿Por qué? Porque habían tenido en poco. La idolatría vino a tomar parte, vino a tomar el lugar de significado en el corazón del pueblo. ¿Qué es la idolatría, hermano? ¿Qué es idolatrar? Es levantar como ídolo a algo o a alguien en nuestra vida al que le damos nuestra devoción, al que le rendimos todo nuestro tributo, toda nuestra adoración. Hermano, el materialismo es el ídolo por excelencia de esta generación. El materialismo. Tener más, poseer más, adquirir más. Mire, es un mal tan grave, hermano. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar, hay que pagar las cosas. Y la trampa está bien hecha, porque cuando usted más gana, más endeuda. Entonces, como creció la deuda, ahora no puede darse el lujo de bajar el nivel de trabajo, porque ya no va a poder pagar las cosas. Entonces, creció el ingreso, creció la deuda. Entonces, para que siempre haya un excedente, tiene que crecer también, hacer crecer más el ingreso. Pero cuanto más creció el ingreso, la deuda también aumentó. Mire qué cosa. Pero es que esa es una maldición, hermano, que está en la Biblia. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Así que las deudas, ahí están en la Biblia. No podemos evitarlo. No, ahora ya no puedo vivir porque ahora ya gano más. Ya no puedo tener ese nivel de vida. Tengo que subir mi nivel de vida.
Pero esa es una trampa de la que ya no va a salir. El materialismo es el ídolo por excelencia de esta generación. Sustituye su amor a Dios. Ezequías reconoció que los problemas del reino eran consecuencia de esto. Allí entendió Ezequías por qué Dios lo había elevado al trono. ¿Por qué Dios lo puso en el trono? ¿Por qué no puso a otro? Él entendió que él tenía un propósito. Dios quería que el pueblo de Judá, la nación de Judá, regresara a él, y él usó a Ezequías para lograrlo. Mire, en nuestra vida, hermano, es importante reconocer el propósito de Dios. ¿Para qué está usted en la tierra? ¿Para qué estoy yo en la tierra? Debemos ser honestos con la respuesta, no solo hablar de los labios hacia afuera. Usted debe ser honesto desde el fondo de su corazón. ¿Cuál cree que es su razón de existir? Los sacerdotes y levitas habían dejado de consagrarse. Hermanos, sacerdotes, los que presentaban sacrificios, levitas, los que adoraban en el santuario. Pero como le cerraron el templo, los sacerdotes dijeron, pues ya no tenemos templo, ya no hay lugar donde sacrificar, ¿para qué consagrarnos? Empezaron a beber vino, empezaron a tener relaciones sexuales prohibidas, porque ¿para qué consagrarse si ya el templo está cerrado? ¿Estaba cerrado Dios? El templo era un símbolo. Si ellos hubieran amado su ministerio, si ellos hubieran amado al Dios que ministraban, con templo o sin templo, ellos debieron seguirse consagrando. Los levitas, con instrumentos o sin instrumentos, ellos debieron seguirse consagrando, pero ellos no entendieron que había un propósito para sus vidas. Ellos pensaron que el propósito era los sacerdotes matar animales, los levitas tocar instrumentos. Entonces, no hay animales que matar, no hay instrumentos que tocar, vivo como me dé la gana. ¿No pensamos así muchos de nosotros a veces? Yo no tengo ministerio, yo no soy el pastor, yo ni siquiera subo al púlpito, ni al púlpito me dan. Entonces, ¿para qué me voy a consagrar? ¿Y Dios? ¿No es suficiente el Dios que te ama, que vive en tu corazón, que te sustenta todos los días, que te da la vida? ¿No es suficiente el amor de Dios para consagrarse? ¿Es necesario un púlpito para consagrarse? Obviamente no, pero la mayoría de nosotros pensamos que sí. Los creyentes de hoy necesitan saber por qué Dios los ha escogido. Cuando las personas pierden su razón de ser, andan buscando cosas que satisfagan su vida. Y usted puede caer fácilmente presa del materialismo, de la sensualidad o del poder. 3 cosas, hermano, con las que ni los más grandes hombres de Dios pudieron manejar. El materialismo, la sensualidad, el poder. Tenga cuidado con eso. No seremos eficaces para el reino de Dios a menos que sepamos cuál es el propósito para nuestra vida. Sigamos leyendo. Segunda Crónicas 29:15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ahora se va a dedicar Ezequías a rededicar el templo. Había que limpiarlo, porque le habían metido de todo, hasta ídolos, altares paganos había dentro del templo. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día 1 del mes 1, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes 1 terminaron. 16 días les tomó aquella limpieza. Los primeros 8 días fueron para purificación personal. Los siguientes 8 días para limpiar el templo. Mire qué cosa, hermano. Mire qué cosa más preciosa. Todo dirigido por Ezequías. Ellos no iban a empezar a limpiar el templo estando ellos sucios.
Para limpiar el templo, primero había que estar ellos consagrados, ellos purificados. De manera que tomaron 8 días de purificación personal. Una vez que completaron 8 días, ahora ya ellos purificados entraron al templo, manos limpias, quitando la inmundicia. Si usted trata de quitar inmundicia con manos sucias, ¿qué logra? El predicador del siglo XVIII, Charles Spurgeon, dijo: la mano que debe limpiar algo es menester que esté limpia. Para que usted pueda limpiar algo, usted tiene que estar limpio. ¿Cómo le puedo yo decir a mis hijos, santifíquense, si yo no vivo una vida santificada? ¿Cómo yo le puedo decir a la iglesia, santifíquese, iglesia, si yo no vivo una vida santificada? ¿Se entendió el punto? ¿Cuál es la inmundicia que nosotros debemos quitar hoy de nosotros? No es un templo, hermano. No es un templo de madera, de piedra, de material de construcción. El templo hoy somos nosotros. Es nuestro corazón. Hermano, santifique su templo. Limpie su templo. Saque todo lo que estorba la presencia de Dios en su templo, en su corazón. Y usted va a ver la diferencia. Una vez purificados, sacerdotes, levitas pudieron purificar el templo. Y una vez que el templo estuvo purificado, ahora había que hacer una fiesta. Y lo vemos más adelante. Segunda Crónicas 29:30. Vaya hasta el 30 ahora. Cuando usted tenga tiempo, lea toda la historia sin saltar versículos. Por ahora vamos a ir saltando. Entonces, 29:30 de Segunda Crónicas. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Hermano, para nosotros eso pueda no parecer impresionante, pero imagínese lo que significaban esos sacrificios para el pueblo. Era volver a lo establecido por Dios. Era regresar al principio, a las órdenes dadas por Jehová a Moisés. Algo que no se había hecho en años. Había gente ahí, en ese día, que nunca habían presenciado un sacrificio para Jehová. Porque desde que nacieron el templo estaba cerrado. Y ahora ya son adultos y el templo sigue cerrado. Y el edificio allá, las puertas cerradas, las luces apagadas. Y ellos pasaron, toda su vida pasaban enfrente y decían: ¿y este edificio qué es? Nada. Nada, un edificio abandonado. Y de pronto Ezequías viene, repara todo, limpia todo, llama a los levitas y sacerdotes, traen una ofrenda increíble y empieza el sacrificio allá adentro. Y la gente se impresionó. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? La gente empezó a ver que sus líderes hablaban en serio. Porque si usted quiere que sus hijos lo tomen en serio, que tomen en serio a Dios, no se enfoque en ellos, fíjese. Ni siquiera se enfoque en sus hijos. Usted enfóquese en que su alabanza a Él sea auténtica. Ellos van a ver que su alabanza es auténtica. Ellos van a ver que su consagración es real. Mire, yo no gano nada, especialmente cuando crecen. Yo no gano nada con estar regañándolos todos los días. Lo que hago es cauterizarles la conciencia. Solo llegan a conocer, yo también fui hijo. Y uno llega a conocer el tono del regaño de sus padres. Solo empieza a llegar a ese tono, a ciertos decibeles, y uno dice: ya llegó al modo regaño. Cierra la mente. Grite, hable, diga todo lo que le dé la gana. Aquella mente ya está cerrada, porque usted ya llegó al tono correcto donde no se escucha nada. Entonces, no haga eso. No se señale tampoco. Usted cuide su relación con Dios. Invierta en ella, que sea lo más valioso para usted. Sus hijos van a aprender, van a querer tener aquello que es valioso para usted.
Si lo valioso para ustedes es el trabajo, sus hijos van a ser las personas más laboriosas de la ciudad. Si lo importante para ustedes es el estudio académico, sus hijos van a ser intelectuales. Y está bien con eso. Hay que trabajar, necesitamos buenos profesionales en las sociedades. Pero cuando sus hijos vean que usted es un auténtico cristiano enamorado de Cristo, que usted siente sed por el Señor, ellos van a querer también eso. Y poco a poco usted va a ver al Señor formarse en el corazón de sus hijos. Y no porque usted lo haya logrado, sino por su influencia. El Señor está trabajando a través de la influencia. Mire, Dios no necesita que nosotros hagamos su trabajo. Él solo quiere que estemos dispuestos a tener una relación cercana con Él. Eso es todo lo que a mí me interesa. Que mi relación con Cristo no decaiga. Lo demás, Él se encarga de todo eso. Aleluya. ¿Dónde leímos? 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse aún que los mismos sacerdotes. Ezequías no estaba conforme con eso. O sea, no bastaba solo con reparar el templo y dedicarlo. Ahora hay que seguir avanzando. O sea, no es que tenga una victoria espiritual, ya con esa me quedo, ya 5 años, ya no vuelvo a tener otra victoria espiritual. No, usted va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Sí? La vida del cristiano es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, Ezequías no se conformó. Ya se purificaron los sacerdotes, los levitas, ya se limpió el templo, ya lo dedicamos, hicieron 7 días de fiesta y luego hicieron otros 7 días más. Pero Ezequías no estaba conforme y dijo, ¿saben qué? Vamos a celebrar la Pascua. La Pascua era aquel ritual, aquella fiesta que quedó establecida en Israel recordando la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerda? La noche que los primogénitos fueron muertos, la 10ª plaga. Dios estableció que esa plaga se iba a conmemorar, esa salida se iba a conmemorar con una festividad y le llamaron la Pascua. Dios estableció el mes, dijo en qué mes y dijo la manera de celebrar la Pascua. En el mes tal, todos purificados. No quiero a ninguno que no esté purificado. Bueno, dijo Ezequías, celebremos la Pascua. Dijeron, pero este es el mes de celebrarla, ya se nos está pasando el mes. Y no tenemos suficientes sacerdotes, no alcanzaron ni para la dedicación. No digamos si llamamos a todo el pueblo, no hay suficientes sacerdotes y no hay tiempo de que se purifiquen los demás. Porque no todos fueron obedientes al llamado de Ezequías. O sea que ese problema no lo tenemos solo los ministros de hoy. También lo tuvo Ezequías. No todos le hicieron caso a la purificación. Entonces no tenemos tiempo de que se purifiquen los sacerdotes. Y Ezequías hizo algo todavía más osado, más atrevido. Él era rey solo del reino del sur, Judá, pero mandó invitaciones a los del reino del norte, de Israel. ¿Por qué razón? Porque ellos habían sido atacados también por rebeldes y habían quedado mucha gente en el abandono, en el olvido, y él estaba preocupado por la salud espiritual de sus hermanos del reino del norte. Así que los mandó llamar. Pero no había tiempo de que viniera que toda esa gente se purificara, que se purificaran los sacerdotes. Entonces, ¿sabe qué hizo Ezequías? Esto me encanta. Él dijo, no lo vamos a celebrar en la fecha establecida por ley. Vamos a celebrarlo un mes después. Un mes después. A Dios no le gusta que se violen ni las fechas, hermano. Pero él dijo, Señor, no tenemos tiempo. O sea, no nos alcanza el tiempo para hacerlo en tan poco tiempo. Vamos a esperar un mes más. No lo vamos a hacer conforme a la ley. De hecho, la gente que venga del reino del norte, ellos ni siquiera vienen purificados, Señor. Pero queremos celebrarlo. No lo vamos a hacer conforme al ritual. Pero en nuestro corazón tenemos el deseo de alabarte, Señor. Y Ezequías oró. Y Ezequías oró. Y el Señor sanó al pueblo. ¿Sabe qué dijo el Señor?
Él vio el corazón de Ezequías y de su pueblo y dijo: no importa que no sea la fecha, no importa que no estén purificados conforme al ritual, yo recibo su alabanza. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermano? A nosotros nos encantan los formalismos, los ritualismos. Que venga vestido de tal manera, si no, no viene a la iglesia. Que ni parece cristiano vestido así. ¿Usted cree realmente que a Dios le importa cómo usted se viste? ¿En serio? Más que su corazón. No, tienes el corazón correcto, pero mira cómo te ves. Mira ese corte de pelo que traes. Hermano, a mí me duele el alma cada vez que escucho a un ministro hacer ese énfasis. Porque hay gente con hambre en su corazón, hambre de Dios, hambre de Cristo, hambre de la palabra de Dios, y le cierran la puerta porque no viene vestido de la manera correcta. Y yo leo este pasaje aún en el antiguo tiempo, cuando algunos dicen que Dios era más estricto. A Dios no le importó que fuera la fecha, que no fuera la fecha establecida. A Dios no le importó que no estuvieran purificados. A Dios lo que le importó fue que el pueblo quería adorarlo, porque nunca habían celebrado una Pascua. Yo le digo hoy, hermano, en esta mañana, delante de Dios, yo quiero ser el Ezequías de mi casa. Yo quiero ser el Ezequías de mi generación. Yo quiero ser el Ezequías de este tiempo. Pero no lo quiero hacer solo, porque usted también escuchó el mensaje. Y usted también tiene la misma Biblia que yo tengo. Y el mismo Espíritu que habita en mi corazón habita en el suyo. Y todos hemos sido lavados, rescatados, salvados por la misma sangre. Yo sé que el deseo está en su corazón. Pero usted no quiere parecer extraño, no quiere parecer raro. Que no le importe eso. Una vez que tenga la comunión con el Señor, va a ver que eso es todo lo que importa, su comunión con Él. Que los demás no lo entienden o lo ridiculizan o se burlen de usted, no importa. El punto es que usted está disfrutando del Señor. A Ezequías no le importó. Yo quiero ser el Ezequías de mi generación. Usted puede ser el Ezequías de la suya. Mire cuántas edades sabemos aquí. Hay suficiente mundo, hay suficiente pueblo para que cada uno de nosotros se convierta en un Ezequías, en una fuente de avivamiento para nuestra generación. Para mi familia, empiece por su familia. A Ezequías le importaba, sus hermanos del reino del norte le importaban a él, tanto que les mandó invitación. A mí me importa la gente que está alrededor mío también, mi familia en primer lugar, porque el Espíritu de Dios está allí y te hace saber que Él tiene suficiente espacio, suficiente amor, suficiente gracia para todos los que se acerquen a Él. Yo le voy a pedir que venga al altar solamente aquel que quiera ser un Ezequías de su generación. Que ese paso que usted está dando sea un símbolo, sea un paso simbólico. Usted no va a ser mejor que los demás solo por hacer esto. Usted no va a ser más santo que los demás. Usted va a ser más siervo de los demás al dar este paso. El Señor sigue buscando. El Señor quiere derramar su gloria sobre familias, sobre congregaciones, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre naciones. Pero no hay hombres con un corazón dispuesto. No hay hombres, no hay personas que tengan su corazón dispuesto a recibir la llama del Señor para iniciar un avivamiento. Cuando tú te dispones, cuando nos disponemos, nos volvemos siervos, comprometidos con el Señor, a buscar más de Él, a desear más de Él, a no conformarse con lo que ya recibimos hoy. Hoy recibimos, qué bueno, mañana hay más para usted. Y Dios siempre va a tener más que darnos. Empieza con una alma. 1941. Mi mamá era una jovencita de 13 años. Ella conoció a Cristo a los 13 años. Hoy tiene 86. Póngase a pensar. Eso sucedió hace 73 años. Ella aceptó a Cristo por primera vez. De una familia catoliquísima. Y se burlaban de ella, dice. Cuando iba para la iglesia,
En el cantón no había luz eléctrica todavía en El Salvador en ese tiempo, en la mayor parte. Les tiraban piedras, soltaban a los perros para que los siguieran cuando iban para el culto. Y decían que en las reuniones cristianas se aparecía un animal negro que caminaba para asustar a la gente. Pero aquella niña de 13 añitos no le importó, ella estaba enamorada de Cristo. 2 años después ella se casó o se juntó con quien hoy es mi papá. Y él la apartó de todo lo espiritual. Ella estuvo lejos de todo lo que representaba el Señor, sus palabras, las cosas de Dios, por casi tres décadas. Por casi 30 años ella estuvo lejos de Dios. Después volvió a Cristo de nuevo, para ya no apartarse. Tenía casi 45 años cuando regresó al Señor. Y ha estado en Cristo firmemente por los últimos 41 años. Ella inició un avivamiento. Un avivamiento de una niña de 13 añitos sola en su casa. Allí empezó el avivamiento. Sus padres murieron en el catolicismo sin conocer a Cristo. Pero algunos de sus hermanos sí, mis tíos, algunos ya fallecieron. Yo no vengo de un linaje de ministros. Todo empezó con mi mamá hace 73 años. Ahora ella puede decir que engendró a un ministro, a un pastor. Eso es avivamiento en mi familia, en pequeño, en chiquito. Pero yo quiero eso. Yo quiero que esa llama que empezó en el corazón de mi mamá hace casi 8 décadas y que está dando resultado en mí, yo quiero que siga. Yo quiero que la llama no se apague. Yo no voy a cerrar las puertas del templo. Yo no voy a dejar que la lámpara se apague. Yo quiero que cuando mis hijos crezcan, ellos vean la luz encendida, ellos vean iluminado el templo. Y si Dios llama a uno de mis hijos a servirle, quiero que ellos estén dispuestos y abran sus brazos y abracen el ministerio que Dios quiera darles. Hay una vida, es una sola que vamos a vivir y se termina. Yo quisiera decirle que tenemos otra vida de reserva. Si nos equivocamos en la primera, agarramos la segunda vida para hacerlo todo bien. Pero no podemos, solo es una. Y cuando se acabe, no hay más. Padre bueno, Señor Dios del universo, mi Señor que fuiste a la cruz, pagaste mis culpas, pagaste mis pecados, no los de nadie más, los míos. Me interesan mis pecados, por los que tú, Señor, pagaste. Yo te doy gracias. Que esa llama no se apague, Señor, en mi corazón. Mira, Señor, estos hombres y mujeres reconociendo que necesitan esa llama se encienda y se encienda bien, se encienda fuerte en sus corazones. Ya suficiente tiempo vivimos alejados. Suficiente tiempo vivimos lejos de la promesa. Ahora, Señor, queremos entrar a esta relación de pacto contigo. Queremos vivir los años que nos faltan, Señor, para ti. Que nuestros hijos caminen, Señor, por este camino. Que nuestros nietos también caminen este camino. Señor, que esta llama que está en nuestro corazón inicie un avivamiento personal. ¿Y por qué no pedírtelo, mi Dios, como tu siervo, ministro de tu palabra en esta congregación? Quiero ver un avivamiento en nuestra iglesia local. Quiero ver hombres y mujeres arrepentirse de su pecado, pero arrepentirse de corazón. Quiero ver ministerios desarrollarse en este lugar. Señor, quiero que salgan ministros de esta congregación. Quiero que la generación que se está formando, Señor, sea una generación útil para tu obra, útil para tu reino, útil a tu servicio. Levanta ministros de entre nosotros, Señor. Levanta obreros, levanta pastores, levanta evangelistas, maestros de tu palabra. Tú lo puedes hacer, Señor. Lo quieres hacer. Es el anhelo de tu corazón. Que cada uno de nosotros te sirva. Padre, perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestra inconstancia. A partir de hoy nos determinamos a hacer las cosas bien para ti. Sé que las fuerzas no están en nosotros. Nuestra carne nos va a traicionar en algún momento. Pero tú estás allí, Señor. Y sabemos que tú siempre socorres a aquellos que te lo piden.
Mi Señor, gracias. Bendice a todas estas personas, nuestros hermanos y hermanas. Señor, bendícelos. Concédeles el deseo de su corazón. No importa cuántos años pase, aunque sean 70 años en el futuro, pero esa semilla no se va a perder, esa llama no se va a apagar.